que en definitiva es este, atribuir ese incumplimiento al deudor de de la obligación. A diferencia de lo que vamos a ver en responsabilidad extracontractual, acá ya hay un deudor, ya hay un vínculo obligacional, ya hay una relación obligacional entre sujetos determinados o determinables. Entonces lo que tenemos que hacer es, bueno, el que tenía que cumplir la obligación, ¿la cumplió? ¿O el incumplimiento se debe a quien debía incumplir la obligación? Y acá básicamente es como una especie de repaso de lo que ya vimos de la relación de atribución, con el agregado de que vamos a ver alguna noción de las obligaciones de medio y de resultado. Si bien no, o yo por lo menos no participo mucho de la defensa de las obligaciones de medio y resultado, es algo que se usa. Este, Aviso que vamos a terminar la clase antes hoy, porque 9:30 tengo que dar clase en el CEJU y si no, no llego. Entonces ahí, más o menos a las 9, vamos a tratar de estar cerrando la clase de hoy. Este, y bueno, ¿qué se acuerdan de no tantas clases para atrás, de cómo se atribuía la responsabilidad? A ver, vamos a ver el esquema. Analía, Más o menos por arriba, la relación de causalidad conectaba al daño con el hecho dañoso y el hecho dañoso era el que nosotros teníamos que ir a buscar en la normativa en la normativa vigente. Y de ahí después se pasaba a la relación de atribución para darle la responsabilidad. Más o menos ese enganche. claro, nosotros acá, este, en la responsabilidad contractual, bueno, tenemos el daño, ese daño es causado por un hecho dañoso que en concreto es el incumplimiento de la obligación, bien, hay el incumplimiento de la obligación, pero cuando dimos incumplimiento decíamos, bueno, no solo es el hecho dañoso en sí del incumplimiento material, sino que la doctrina también exige la imputabilidad. Y la imputabilidad no es otra cosa que la atribución, porque bueno, la atribución que algunos dicen causal solamente, como Gamarra y Cafera, pero por ejemplo Mariño dice no, es la atribución causal y jurídica del incumplimiento. Entonces, esto es lo que vamos a ver hoy, cómo se atribuye el incumplimiento al deudor. Entonces tenemos un daño causado por el incumplimiento material. El hecho dañoso sería el incumplimiento material. El incumplimiento jurídico abarcaría el incumplimiento material más la atribución del incumplimiento al deudor. Ahora, ¿cómo atribuimos el incumplimiento al deudor? Entonces vamos a tener que en la responsabilidad, en general, tanto en la contractual como la extracontractual, tiene una base que es subjetiva, se atribuye subjetivamente. Bien, claro que después empiezan a haber excepciones y al final las excepciones terminan siendo más que la base del sistema. Si bien las normas generales del 1319 y después en sede de responsabilidad contractual 1341, 1342, 1344
sientan como una base subjetiva, lo cierto es que después la interpretación de los textos y las normas particulares llevan a sostener y las construcciones teóricas, ¿no?, de la doctrina. Uno dice, bueno, pero si yo entonces empiezo a pasar revista, es mucho mayor la responsabilidad objetiva que la subjetiva, porque en la responsabilidad contractual, en la responsabilidad extracontractual, vamos a ver de hecho de las cosas, que se presume la culpa, etcétera. Bueno, podría decirse que es subjetiva, pero en definitiva nunca se analiza la culpa. Y después en la responsabilidad contractual, terminamos viendo que, por ejemplo, en las obligaciones de dar, prácticamente se sostiene la responsabilidad objetiva. Bien, con la ordinaria, ¿no? Objetiva ordinaria por la posibilidad del deudor de exonerarse. Y porque en lo que es la teoría de obligaciones de medios y resultados, en general se sostiene que las obligaciones de dar son obligaciones de resultado. Bien, vamos a leer el 1342. Leo, Sí, el deudor es condenado al resarcimiento de daños y perjuicios, sea en razón de la falta de cumplimiento de la obligación o de la demora en la ejecución, aunque no haya mala fe de su parte, siempre que no justifique que la falta de cumplimiento proviene de causa extraña que no le es imputable. bien. Bien. Entonces acá hay, podría haber varias interpretaciones de este artículo aislado, pero bueno, está en un sistema. Entonces, el 1342 dice: el deudor es condenado al resarcimiento de daños y perjuicios, sea en razón de falta de cumplimiento de la obligación o de la demora en la ejecución, falta de cumplimiento, o sea, incumplimiento, aunque no haya mala fe de su parte, siempre que no se justifique que la falta de cumplimiento proviene de una causa extraña que no les es imputable. También prevé el artículo, además de lo que habíamos visto como factor de atribución, las eximentes de responsabilidad. Bien, entonces, por un lado, atribución con el factor de atribución que corresponda y con las eximentes de responsabilidad. Entonces, acá vamos a ver que en definitiva la responsabilidad contractual termina siendo más compleja que la responsabilidad extracontractual por los detalles y la, y las discusiones a veces que pueden ser muy estériles, como la de la mora en sí, incluso las obligaciones de medio y resultado. Llega un momento que la discusión no da abasto, porque en realidad es una teoría, este, ¿cómo les voy a decir? Pero bastante imprecisa y que se discute para tratar de precisarla, pero bueno, es imprecisa, no hay manera de lograr precisión. Bueno, y acá lo que trae el artículo, vieron que el factor de atribución parece que no dijera nada, ¿no? Ese atribuye el incumplimiento, dice: el deudor es condenado al resarcimiento de daño y perjuicio, sea en razón de falta de cumplimiento o de la demora en la ejecución. Entonces, atribuye responsabilidad en caso de incumplimiento. Ahora recuerden que el incumplimiento es construido incluyendo el factor de atribución. Entonces acá, si nosotros hacemos una lectura sin saber que el incumplimiento jurídico es el incumplimiento material más la atribución, podríamos decir, bueno, entonces este incumplimiento es, por el mero hecho de incumplir, el deudor es condenado al resarcimiento de daños y perjuicios, parecería que dijera. Entonces, en cambio, si nosotros decimos no, pero los autores exigen la imputabilidad del incumplimiento. Entonces, al exigir la imputabilidad del incumplimiento, están metiendo por la ventana, por lo menos los autores como Mariño, que exigen
que se verifique el factor de atribución, están de alguna manera haciendo ingresar ahí el factor de atribución que después prevé la responsabilidad contractual que está previsto en el 1344. Vamos al 1344. ¿Alguien se anima a leerlo que no haya leído? Yo leo, profesor. 1344, ¿no? Sí. Se entiende por culpa la falta de debido cuidado o diligencia. Puede ser grave o leve. Sea que el negocio interese a una sola de las partes, ya tenga por objeto la utilidad común de ellas, sujeta y obligado a toda la diligencia de un buen padre de familia. Esto es, a pesar de la culpa leve. ¿Sigo? Sí, sí. Esta obligación, aunque regulándose por un solo principio, es más o menos extensa según la naturaleza del contrato o el conjunto de circunstancias en los casos especialmente previstos por este código. Bien. Entonces acá vamos a ver que los que sostienen, entonces vamos a dividir en dos aguas para ir como definiendo un poco, si no queda medio indefinido. Los que sostienen, los que defienden la tesis de las obligaciones de medios y de resultados, van a sostener una responsabilidad contractual más objetiva que los que sostienen, o que los que no se adhieren a la tesis de la responsabilidad de medios y de resultados. Bien, entonces, los que se adhieren a la responsabilidad de medios, a las obligaciones de medios y de resultados como manera de determinar la responsabilidad, dicen, bueno, el 1342 básicamente atribuye responsabilidad, entonces al atribuir responsabilidad yo lo que tengo que verificar después es si se verifican eximentes. Bien, entonces, si no se verifican eximentes, es responsable. Si se verifican eximentes, no lo es. Entonces ahí habría como una objetivación de la responsabilidad. Y después, los que no se adhieren a la tesis de las obligaciones de medios y de resultados dicen, no, hay que verificar la existencia de culpa o no del deudor. Esto cuando no está previsto en el contrato, ¿no? Esto, esto es una aclaración bastante importante. Acá estamos hablando de lo que se regula legalmente. ¿Cuándo se regula legalmente? A falta de regulación de las partes. Bien, si nosotros ponemos en una obligación, en una cláusula de un contrato, en la obligación del deudor que no va a poder eximirse por responsabilidad, bien, entonces hacemos una especie de factor de atribución garantía que responde en todo caso y se obliga o podemos poner que se obliga al resultado, o sea, cuanto más claro seamos en el contrato, mejor, porque vamos a evitar esta discusión que estamos planteando ahora, de si la obligación es de medio de resultado o si el juez no va por las obligaciones de medio de resultado y va por las obligaciones, por los factores de atribución expresamente previstos en el código. En este caso, retomo entonces con la tesis de los que no sostienen las obligaciones de medio de resultado es, bueno, hay que aplicar los factores de atribución previstos en el código. O sea, obligación de medio de resultado no me define el factor de atribución. Me va a dar un indicio para saber si el factor de atribución es objetivo o subjetivo. Pero en definitiva, los que critican las obligaciones de medio y de resultado dicen, bueno, hay que ver cuál es el factor de atribución previsto, sea en el contrato, sea en la ley. Y en la ley, en el Código Civil, no hay ningún texto normativo que diga, bueno, se obligó un resultado o no se obligó. Directamente establece que el factor de atribución para la responsabilidad contractual, según el 1344, es la culpa. Y después prevé en el 1342 y 1343 que además existen eximentes de responsabilidad. Entonces tenemos, por un lado, el factor de atribución, que sería general, el factor de atribución general, que sería subjetivo por culpa leve, lo que nos va a dar en el esquema de graduación una responsabilidad subjetiva ordinaria.
Y las eximentes de responsabilidad, que según el 1342 y el 1343 son todas. Admite todas las eximentes en general. Bien, vean qué dice el 1342. El deudor es condenado al resarcimiento de daños y perjuicios, sea en razón de la falta de cumplimiento o la demora en la ejecución, aunque no haya mala fe de su parte, siempre que no justifique que la falta de cumplimiento proviene de causa extraña que no le es imputable. Y habrán visto cuando vimos eximentes que la causa extraña no imputable, el caso fortuito, la eximente, son todos sinónimos. Bien, todos, no es que cuando acá dice causa extraña que no le es imputable está descartando el caso fortuito, no, lo comprende. Gamarra hace una construcción unitaria de la causa extraña no imputable, Mariño hace una construcción unitaria del caso fortuito, cada maestrito con su librito, pero en definitiva todos dicen que las eximentes de responsabilidad como que se agrupan, se aglutinan y son todas una, o tienen la misma función, salvo que después en alguna norma particular se admita solo una o dos eximentes o se descarten algunas eximentes. Entonces ahí recuerden lo que vamos a ir haciendo en ese caso es graduando la responsabilidad civil. Recuerden que si nosotros decimos, bueno, admite, va por el factor de atribución culpa leve, hay responsabilidad subjetiva ordinaria, culpa leve, diligencia media y admite todas las eximentes. Estos serían los casos del 1319 y 1344. Ahora, como leyó la compañera al final, dice, esta obligación, aunque regulándose por un solo principio, es más o menos extensa según la naturaleza del contrato o el conjunto de circunstancias en los casos especialmente previstos por este código. Entonces ahí le dicen, bueno, la culpa puede ser ordinaria, agravada o atenuada. Y eso, acá tienen los ejemplos que ya se vieron en su momento en la graduación de responsabilidad, pero que también lo pueden poner en el contrato. Entonces, recapitulando, lo que está legalmente previsto parece ser un sistema de responsabilidad subjetiva ordinaria, porque el artículo 1342 me dice que respondo salvo que haya causa extraña no imputable, el 1344 me define la culpa y en el inciso 2 dice, sea que el negocio interese a una sola de las partes, ya tenga por objeto la utilidad común de ellas, ¿qué me está diciendo? Sea que el negocio sea gratuito o oneroso, sujeta lo obligado a toda la diligencia de un buen padre de familia. Esto es a prestar la culpa leve. Entonces, si yo no regulo nada en el contrato, el 1344, inciso 2, me está diciendo que el obligado está obligado a desplegar toda la diligencia de un buen padre de familia. Bien, para cumplir su obligación. Entonces respondería por responsabilidad subjetiva ordinaria. Pero después vamos a ver que los que sostienen la obligación de medios y de resultados dicen, bueno, el 1344 se va a aplicar si yo concluyo previamente que es de medios. Valentina. Profe, disculpe que lo corté. Usted dijo legalmente previsto, subjetivamente qué. Responsabilidad subjetiva ordinaria. Entonces, hasta acá, claro, es irrefutable esto que estoy diciendo. Pero claro, los operadores jurídicos que aplican la obligación de medios y resultados le dan una vueltita de rosca. Dicen, sí, pero yo para aplicar el 1344, primero tengo que definir si es una obligación de medios y de resultados. Entonces ahí eso termina en algo un poco engañoso y lo cierto es que la discusión sobre las obligaciones de medio y resultado viene de muchísimo tiempo y genera bastante incertidumbre e inseguridad en la responsabilidad contractual. Entonces, esto de que se genere incertidumbre, inseguridad en la responsabilidad contractual, ustedes como futuros operadores jurídicos
tienen que tenerlo en cuenta y es bueno que lo prevean en los contratos. Entonces, si ustedes van a defender o a atacar, o sea, van a ser accionantes o van a hacer defensa en un contrato que ya vino redactado, bueno, no tienen mucho margen. Pero cuando redacten contratos, procuren prever con la mayor claridad posible cómo responde el deudor, en qué casos responde el deudor, para evitar entrar en una discusión de si se aplica o no se aplica, o sea, si el juicio le cae a un juez que aplica o no aplica las obligaciones de medio de resultado, o si va por este tipo de esquemas. Vieron que este esquema de graduación en ningún momento se pregunta si se obliga a un resultado o a un medio. Bien, yo estoy acá hablando de resultados y medios y supongo que intuitivamente ustedes perciben lo que es. Cuando hay obligación de medios y de resultados, es una construcción que hace las obligaciones, perdón, de medios y de resultados, es una construcción que hace la doctrina para poder determinar si la responsabilidad es subjetiva o objetiva. Entonces dice, bueno, si se obligó a un resultado, entonces ahí las obligaciones de dar. Generalmente se incluyen como obligaciones de resultado. Se obliga a entregar. No se obliga a desplegar la diligencia para entregar. Se obliga a entregar algo. Entonces se obligó a un resultado. En cambio, el médico, dicen, no se obliga a sanar. El médico se obliga a hacer todo lo posible para sanar al enfermo, pero no se puede obligar a sanar. Bien, pero esos son como los dos puntos claros, ¿no? Entonces, eso es obligación de medios y resultados. Se trata de analizar, bueno, ¿se obligó al resultado del cumplimiento o se obligó a hacer todo lo posible para cumplir? Vean que son cosas diferentes, ¿no? ¿Se obliga a entregar efectivamente o algo o se obliga a hacer todo lo posible para entregarlo? ¿Se obliga a sanar o se obliga a hacer todo lo posible para sanar? Bueno, en el primer caso, en las obligaciones de dar, la doctrina generalmente entiende que se clasifican las obligaciones de dar dentro de las de resultado. ¿Por qué? Porque tiene que entregar. Sobre todo dar dinero, por ejemplo. Bueno, ahora, bueno, tiene que de repente el problema es cuando queda eso matizado. Por ejemplo, se obliga a entregar, bueno, no, pero yo no es que lo iba a entregar sí o sí porque yo tenía que importar el producto y es algo que es muy difícil de hacer y que justamente el acreedor de la obligación vino, me contactó porque no pudo importar eso antes. Entonces, como sabe que yo soy experto en la materia, vino a mí y yo le dije que íbamos a hacer todo lo posible por importarlo, pero entonces, y la obligación se iba a cumplir con la entrega. Pero antes había todo un despliegue de obligación de medios. Entonces ahí, si uno analiza el contexto, o sea, siempre y cuando no esté claro en el contrato, porque les digo, lo mejor sería aclararlo en el contrato. Si no está claro en el contrato, se va a recurrir a la obligación de medios y de repente surge que realmente la persona se obligó a hacer algo extremadamente difícil, que era importar un producto que era difícil de importar, que se iba a cumplir con la entrega, pero que también la obligación estaba integrada por toda la diligencia que iba a desplegar el deudor de la obligación. Entonces, no es tanto que se iba a cumplir con la entrega, se iba a cumplir también con toda la diligencia que iba a desplegar el deudor, con todos los actos, esos intermedios que tenía que hacer el deudor para poder importar el producto. Entonces termina siendo una obligación de medios. A su vez, si vamos a la obligación médica, que es la que normalmente se la pone como ejemplo de obligación de medios, bueno, va una persona al cirujano plástico y bueno, usted me puede borrar esta cicatriz, usted me puede mejorar las lolas, usted me puede, no sé, poner pelo encima de la cabeza, que estoy sin pelo. Y bueno, ahí probablemente el médico se obligue a un resultado.
Porque si no, ¿quién va a querer someterse a una intervención quirúrgica si más o menos no le garantiza un resultado? Bueno, yo me quiero sacar la cicatriz esta que tengo todo a lo largo de la cara. Y bueno, ahí capaz que le dice, bueno, mira, te va a quedar 100% bien o puede ser que te quede entre un 80 y un 100. Bueno, ahí capaz que es un resultado también, pero es relativizado. Pero de repente va una mujer y me quiero poner tal medida de lolas. Bueno, y le va a poner esa medida, no es que, bueno, puede ser que te quede esta medida o mucho más grande o mucho más chica. No, cuando va a ese tipo de médico, va buscando un resultado. No va buscando, por favor, doctor, cúreme la enfermedad. Y el doctor dice, bueno, yo le garantizo, no le garantizo. No, ¿por qué? Porque no hay muchas veces en la salud puede haber urgencias o no urgencias. En los temas estéticos, bueno, o sea, tampoco vamos a prejuzgar porque capaz que para la persona realmente es una urgencia tener esa corrección estética, pero bueno, en general uno no va urgido, ¿no? Entonces los temas de salud, que son temas normalmente urgentes, uno va a hacer el tratamiento o va, cuando va al médico, va esperando que el médico lo ayude y no va, si bien tiene la expectativa de un resultado, a veces puede o no venir y el médico dice, bueno, yo no soy Dios, yo hago todo lo posible por sanar, pero si la enfermedad se desarrolla, se desarrolla, se desarrolla, puede ser que no podamos revertirla. Bien, en cambio cuando va al cirujano plástico va esperando un resultado, porque si no le va a dar el resultado, la persona normalmente no, no se va a someter a la operación. Entonces podría suceder, y esto siempre también relativizando, ¿no? Como relativicé el caso de la cicatriz, bueno, capaz que el médico le dice, bueno, no sé si 100, pero capaz que 80, 100, de repente va, o le dice un porcentaje menor, y por lo menos le va a quedar la mitad de la cicatriz. Bueno, entonces es más relativo, pero ya le está diciendo un resultado. Entonces, esto lleva a que las obligaciones de medio y resultado sean bastante imprecisas, ¿no? Y ahora vamos a ver una crítica un poco más detallada. Entonces, el panorama se plantea ahí, entre quienes sostienen una obligación de medios o resultado y quienes critican la obligación de medio y resultado por la imprecisión, como son Mariño y Cafera también. Cafera critica la obligación de medios y resultados. En realidad la critica todo el mundo, ¿no? Pero lo cierto es que en la jurisprudencia se termina aplicando. ¿Por qué se termina aplicando? Por la imprecisión que tiene. Porque una de las críticas a la obligación de medio y resultado es la arbitrariedad que puede llegar a generar. Pero esa arbitrariedad que nosotros vemos como justiciables, el juez muchas veces la ve como una válvula de escape, como que le da más libertad. De hecho, hay una anécdota que va un profesor de responsabilidad civil y obligaciones, bueno, de nuestro instituto, y tenía una audiencia este, con otro profesor famoso de procesal. Entonces, cuando llegan a la audiencia preliminar, que es la etapa transaccional, bueno, se estaba discutiendo y a ver si se transaba, si no se transaba, y el profesor de nuestro instituto dice, bueno, pero cuando demanda no dice, nunca dijo que había culpa. Entonces, si no dijo que no había culpa, no hay responsabilidad. Entonces, en esto que va y va el juez y como haciendo fuerza para transar, le dice, mire que le sostengo que es obligación de resultado y no zafa, ¿eh? Entonces, claro, eso muestra un poco cómo a veces las categorías estas se prestan para la intuición, ¿no? Para los resultados intuitivos, para el análisis intuitivo. Porque cierto es que yo les digo obligación de medios y resultados, vieron que yo empecé hablándoles y no les dije qué era. Sin embargo, estoy seguro que la mayoría intuitivamente ya se imaginan lo que es, porque da esa especie de obligación de medio, me obligo a hacer el medio, o de resultado, me obligo a lograr el resultado. Ahora, ¿cómo relleno esos conceptos?
Eso es lo difícil. Entonces permite mucha discrecionalidad del juez al momento de determinar si hay incumplimiento o no hay incumplimiento. Antonio. Profe, entonces puede ser, por ejemplo, que la obligación de medio sea, por ejemplo, sin culpa y el resultado con culpa directa. Y también, por ejemplo, que cuando se pruebe, por ejemplo, no es necesario probar el resultado porque ya está el hecho ya aprobado, profe. Sí, el análisis de la obligación en los casos de obligación de medio y resultado es el siguiente. Primero defino a qué se obligó el deudor, a un resultado o a realizar los medios para conseguir ese resultado. Y de ahí, si yo concluyo que se obligó un resultado, es responsabilidad objetiva. Responde por el mero incumplimiento material y se puede exonerar por causas, por eximentes de responsabilidad en general. Ahora, si yo sostengo que se obligó a una obligación de medios, yo, en ese caso, la responsabilidad es subjetiva. Entonces, además del incumplimiento material, va a tener que probar la culpa del deudor. Esa es la diferencia entre obligación de medios y de resultados. Y a su vez, entonces, el deudor se va a poder exonerar demostrando que actuó con diligencia media y además demostrando cualquier eximente de responsabilidad. O sea, vean que en este esquema de responsabilidad es menos pesada la responsabilidad para el deudor cuanto más subjetiva es. Si es subjetiva atenuada, ordinaria, agravada, objetiva ordinaria, agravada o absoluta. O sea, lo más gravoso para el deudor es la responsabilidad objetiva absoluta. Lo más liviano es la responsabilidad subjetiva atenuada, porque ahí responde solo con culpa grave o dolo. Ahora, este esquema es más o menos incompatible con la obligación de medios y de resultados o no. También pueden ensamblarse. También puedo decir, bueno, yo concluyo que es de medios o que es de resultado. Entonces, si concluyo que es de resultado, va a estar en esta bueno, me perdí las herramientas. Si concluyo que es de resultado, va a estar dentro de este ámbito, de la subjetiva agravada para arriba, por lo menos. En cambio, si concluyo que es de medios, ya voy a tener que probar la culpa. O voy a tener que probar la culpa grave o dolo. Analía. Sí, le quería consultar si podían subir este cuadro, porque este no está en los PDFs, están los otros, los de los remedios. Ah, sí, sí. Bueno, pensé que estaba. Profe, una acotación. Por ejemplo, en la otra contractual, por ejemplo, se ve lo subjetivo y lo objetivo, ¿no? Pero en la contractual se tiene que probar, profe. ¿Esa es la diferencia? Esto es lo que estamos hablando, ¿no? Si usted, Ok. y lo reitero, si usted sostiene que hay una responsabilidad subjetiva, vean acá, si es subjetiva ordinaria, si es subjetiva atenuada, va a tener que probar la culpa. Ahora, si es subjetiva agravada, puede ser que responda por culpa levísima, en cuyo caso tengan que probar, o que haya culpa presumida. A partir de que hay culpa presumida, ya no tiene que probar la culpa. La puede probar para evitar que el otro la pruebe, ¿no? La puede probar igual. Yo sí, en un caso de un accidente que hay culpa presumida por hecho de las cosas, yo igual trato de probarlo, porque ahí lo privo al otro de probar. Porque si va con el, como dicen, de cuerpito gentil, pensando que el otro no va a probar, y si prueba, pierde. Entonces, siempre que tenga que probar, mejor. A partir de que la responsabilidad objetiva, sí, ahí ya, como no se basa en la conducta, no es necesario probar la culpa. En las obligaciones de medio, el resultado es, cuando es de medio, tiene que probar la falta de diligencia,
y cuando es de resultado, no, solo tiene que probar que no se verificó el resultado. Entonces, cuando la obligación es de medios, como el deudor a lo que se obliga es a desplegar todos los medios para conseguir el resultado, ¿qué va a tener que probar? Que incumplió con el despliegue de medios para ejecutar el resultado. O sea, no tuvo la diligencia debida en los medios para lograr el resultado. Cuando la obligación es de resultado, yo lo único que tengo que probar es que no se verificó el resultado, independientemente de cómo actuó. Entonces, para llevarlo al esquema nuestro, la obligación de medios tiene en cuenta la conducta. O sea, se obliga a una conducta, que es la que va a conseguir el resultado. En la obligación de resultados, independientemente de la conducta, se obliga a lograr un resultado. Una cosa es decir, yo voy a hacer todo lo posible para sanarlo, el médico, y otra cosa es decir, yo lo voy a sanar, y si no sana, respondo. ¿Se entiende la diferencia? Creo que es muy básica. Sí, profesor. Gracias. Voy a ver en Eva ahí porque me prendió la alarma ahí cuando Ya se lo Profe, pasamos, una, profe. Ya se los compartí en el chat, Hugo, y está subido en EVA, así es el Ah, 1.9. está bien, gracias. profe, una acotación con respecto a causa extraña. No debe ser algo, por ejemplo, normal, debe ser algo anormal, extraordinario, ¿no, profe? Ordinario, extraordinario, dice la doctrina. Bueno, causa extraña ya lo vieron, ¿no? Tiene que ser un hecho externo, impredecible e irresistible. Ujú, Y a su ok. vez, la imprevisibilidad se termina disolviendo, porque si no lo previó, pero después lo pudo resistir, ahí cambia ¿cómo es? La acumulación de los requisitos. Dice, bueno, independientemente de que si no lo había previsto, pero después lo podía resistir y no lo resistió, responde. Este, queda absorbida por la posibilidad de resistir o no el hecho. Entonces, los que son firmes elementos, vamos a decir, inamovibles, son que sea un hecho externo y que sea irresistible. Eso es lo que requiere la causa extraña. Gracias, profe. Bueno, entonces, este esquema que ya lo vimos, ¿no? Que estábamos viendo, el de la culpa, el del sistema de la responsabilidad civil objetiva o subjetiva con los distintos grados. Ese se aplica a la responsabilidad contractual, lo que claro, en definitiva es un tema de interpretación, ¿no? De cuando nosotros vamos a ver en el contrato, porque claro, la responsabilidad contractual es la emergente de la ley o del contrato, pero acá el 99% de los casos van a ser de contratos. Bien, entonces, tenemos que ver en el contrato a qué se obligó el deudor. Bueno, ¿a qué se obligó? ¿Se obligó a desplegar una conducta para cumplir o se obligó a un resultado? Entonces ahí repito, es importante que ustedes cuando en la creación de los contratos quede claramente establecido cómo va a responder para evitar que esto después, después que el contrato lo termine analizando o un juez o termine capaz que en una contienda arbitral o que termine resolviéndose de cualquier otra manera, quizás por un abogado que ni siquiera son ustedes, porque después ya perdieron el cliente o ustedes se fueron, o no sé, o lo que sea, y termine generando incertidumbre. Entonces, ustedes tienen como la carga de la claridad, por así decirlo. Tienen que ser lo más claro posibles. Y, y en caso de que, bueno, más allá de eso, cuando ustedes analizan un contrato para ver la responsabilidad, bueno, van a tener distintos elementos para ver a qué se obligó. Entonces acá, el caso de las obligaciones del AR, que normalmente se obliga a entregar, bueno, es un caso que parece que se obliga, en principio, se obliga al resultado.
Pero también podría sostenerse que no, que se obliga a desplegar toda la diligencia para tener ese resultado y no garantiza el resultado. Entonces, repito, obligación de resultado generalmente, este, eh, vamos de vuelta. Obligación de medios, vamos a arrancar por la subjetiva. La obligación de medios es aquella donde el deudor se obliga a hacer, a desplegar la diligencia media para cumplir un resultado, independientemente de que el resultado se logre o no. Cumple si él, este, si él despliega la conducta debida. Entonces es, como nosotros habíamos visto, las obligaciones subjetivas se basan en la conducta. Obligación de resultado, independientemente de la conducta, es cuando el deudor se obliga o de alguna manera garantiza el resultado. Y vean que ya garantía era un factor de atribución objetivo. De alguna manera está diciendo, no, esto yo voy a cumplir este resultado, independientemente de la conducta que despliegue para llegar a cumplir. Estas obligaciones de medios y de resultado, entonces, están como en paralelo con los que dicen, bueno, no, las obligaciones de medio y resultado no nos convencen, no somos partidarios, no la defendemos, la criticamos. ¿Cuál es la crítica? La falta de certeza, porque esto que parece que es muy sencillo, se obliga a un resultado, se obliga a desplegar los medios, no es tan sencillo analizarlo en la práctica. Entonces, bueno, ahí dentro de las obligaciones de medios y resultados clásicas es más difícil. Después, hay una postura que es más restringida de la obligación de medio y resultado, que esa capaz que aclara, es más clara porque dice, bueno, las únicas obligaciones de medios son cuando hay una obligación, cuando hay incumplimiento inexacto de una obligación de hacer. Esta sería la postura restringida de las obligaciones de medios y de resultados. Bien, es como una postura extrema. Ahí se objetiviza mucho la responsabilidad contractual. ¿Por qué? Porque reduce el ámbito de las obligaciones de medio a cuando hay incumplimiento inexacto de una obligación de hacer. O sea, ¿cuándo va a haber una obligación de resultado? Perdón, dije mal. Bueno, no me acuerdo si dije medio o resultado, pero ¿cuándo hay obligación de medios? Cuando hay incumplimiento inexacto de una obligación de hacer. No me acuerdo si había dicho bien, pero lo corrijo eventualmente. ¿Cuándo hay obligación de resultado? Cuando hay obligación de dar, cuando hay obligación de no hacer, y en esto coincide con la otra, y cuando toda vez que haya incumplimiento de una obligación de hacer, distinto del cumplimiento inexacto o defectuoso. En la teoría clásica, normalmente se entiende que las obligaciones de hacer y no hacer son de resultado. Pero es como un indicio, ¿no? Normalmente, cuando hay obligación de dar o de no hacer, en principio serían obligaciones de resultado. Pero ahí hay que analizar, porque está lleno de excepciones, ¿no? En principio está lleno de excepciones que podrían llegar a ser de medios cuando uno analiza el contrato y ve, bueno, no, pero acá, si bien había un dar, había todo un despliegue de la conducta que era importante. Entonces, por eso son muy criticadas las obligaciones de medio y resultado, porque fuera de estos principios, para determinar cuándo es de medios y de resultados, se hace muy difícil. Se hace muy difícil. Entonces, uno de los criterios empleados por la doctrina es el ALEA. Bueno, ¿cuál es el criterio del ALEA? Dice, bueno, hay que ver el ALEA del resultado. Si el resultado era más o menos seguro, certero, ahí hay menos ALEA. Si el resultado era con un gran porcentaje de aleatoriedad, o sea, bueno,
Es muy incierto si va a cumplir o no. Entonces ustedes ven, tiene que entregar suma de dinero. Bueno, eso es muy certero. O sea, es el bien más infungible de todos y tiene que entregarlo. Listo. Ahora, cuando el médico se obliga a sanar, ahí puede haber un porcentaje de alia muy grande. Pero lo que se critica es, bueno, está, pero ¿cómo determino el alia? ¿Cómo determino cuándo hay más o menos alia? Y en caso de poder determinarlo, ¿cuál es el grado de alia que yo requiero para que sea de resultado y requiero para que sea de medio? Cuando hay 51 de alia es de medios y cuando hay 50 para abajo de resultado, ¿cómo defino esto? Bueno, no está previsto. No está previsto y los autores que defienden la teoría de medios y resultados no lo prevén. Entonces, eso genera mucha incertidumbre, porque de pronto digo, la obligación del médico, bueno, está, hay alia. Sí, sí, pero mirá, era una pavada, era sacarle una verruga. Bueno, ¿cuál es el alia? O sea, lo hace todo el mundo, lo hace, ni siquiera tiene que ser médico ni cirujano, puede, lo hace un enfermero con mucho éxito. No que el enfermero sea exitoso, sino que el procedimiento es exitoso. este, entonces, hay alguien ahí. Bueno, si yo lo agrupo ahí, puedo, dentro de las categorías generales, bueno, como es médico, le hicimos, se obliga a una obligación de medios. Bueno, pero ahí era algo muy concreto. No había alia. Entonces, ¿se obliga a un resultado? Bueno, esas preguntas después se van generando y quedan muchas sin responder. Este, bueno, otro criterio puede ser la pasividad del acreedor. La pasividad del acreedor es, bueno, ¿qué rol cumple el acreedor víctima en el cumplimiento de la prestación? Cuanto y más pasivo es, más de resultados es la obligación, cuanto menos pasividad, más de medios es la obligación. Pero acá también volvemos. Y parece que no, pero las que, bueno, no es que parezca o no parezca, pero acá las obligaciones de los médicos rinden mucho. ¿Por qué? Porque justamente el término paciente, el paciente viene de pasivo. El paciente está en este mismo sentido, de que es pasivo a la obligación del médico, que es el experto, que interviene. Entonces yo con el criterio de la pasividad me daría que todas las obligaciones de los médicos son de resultado. Vean la paradoja, ¿no? Y justamente recién decíamos que la obligación de los médicos generalmente es de medios porque no se pueden obligar a sanar. Entonces, con el criterio de la pasividad, a mí me daría, bueno, no hay más pasividad que en la obligación de los médicos. De hecho, me acuerdo una vez que yo estaba lesionado de una rodilla y me senté ahí a mirar y miraba, claro, de repente gente muy, muy mayor que andaba ahí, deambulando por los pasillos del sanatorio, me daba una pena porque eso hiperpasivo, son los sujetos hipervulnerables que se llaman, que bueno, no solo están con el problema de la salud, sino que ya están en un contexto de que son personas adultas, que ya de repente andan con un caminador, no sé qué cosa, y entonces todavía eso le agrega que ya son más o menos vulnerables. Se le agrega la vulnerabilidad que le agrega una enfermedad, porque una enfermedad, de repente usted tiene una enfermedad unos días y no pasa nada. Pero cuando pasan los días y no se le va la enfermedad, lo empieza a vulnerar. Y además, en ese contexto de que de repente hay funcionarios que son amorosos y empáticos, y otros que no lo son, yo me imagino esas personas hipervulnerables, no sé, el sujeto más pasivo del mundo, más paciente del mundo. Entonces ahí, eso es un poco esto refleja parte de la paradoja de las obligaciones de medios y de resultados. Bueno, pero no era lo que el médico, profe, no era que el médico era obligación de medios y ahora me dice que como es pasivo es de resultado. Bueno, esas contradicciones se pueden llegar a generar. Otro criterio puede ser el de la precisión de la prestación, pero realmente no, yo no,
ni siquiera lo logro a llegar a entender completamente qué es lo que quieren decir, porque yo puedo pactar una obligación. ¿Qué dice este criterio? Que a mayor precisión, más se acerca a la obligación de resultado, a menor precisión, es más obligación de medios. Ahora, yo puedo establecer con toda precisión una obligación de medios. Cierto es que si yo detallo con mucha precisión una obligación de medios, dice, pero en realidad se obligó a distintos resultados. Entonces yo detallo todo cómo va a ser la obligación. Por ejemplo, la del importador. Tiene que conseguir el producto, hacer el trámite, lograr la exportación, después la importación, porque pase por aduana, no sé qué cosa. Entonces de repente yo lo detallo todo, todas las obligaciones que comprende la obligación general que va a asumir el acreedor, y de repente me dice, bueno, pero se obligó a muchos resultados, a pequeños resultados, en vez de a un gran resultado o a una gran obligación de medios. Bueno, podría ser vista así, pero lo importante es, en esto, no es saber si responde o no responde. Entonces, la pregunta yo la respondo con el paquete de esas muchas obligaciones establecidas dentro de la obligación general de importación del producto. O sea, a lo que voy es, yo lo puedo precisar mucho o no, pero no me va a responder. La pregunta definitiva es si va a responder porque no pudo importar el producto a pesar de haber desplegado toda la diligencia o no. Y una última, que es la aceptación o no de los riesgos por el acreedor. Pero aquí sí, esta yo la comparto más, pero no tanto como aceptación de riesgos, sino que las propias partes establezcan, ¿sí? Porque si establece que los riesgos son de cuenta del acreedor, bueno, ahí ya hay una previsión convencional del tipo de responsabilidad y listo. Ahí elimina la duda. Analía. Profesor, no sé si después de toda la clase, todo lo que le escuchamos, hacerlo algo tan pequeño, pero digo, la solución, entre comillas, a todas estas incertidumbres e imprecisiones, en el caso que sea posible, sería redactar un contrato que prevea todo. Sí, o sea, no sé si prevea todo, pero por lo menos para esta clase que estamos viendo hoy, que prevea claramente el incumplimiento, cuándo se verifica el incumplimiento. O sea, si responde objetivamente, poner que va a responder objetivamente, y si responde por diligencia, establecer que va a responder por diligencia. Y establecer, por ejemplo, que no se va a eximir por causa extraña no imputable, o sí se va a eximir por causa extraña no imputable. Entonces, si usted quiere hacer un régimen, lo que pasa es que a veces las partes, con el fin de acordar el contrato, no quieren entrar en esta regulación por miedo a que se frustre la negociación y dicen, no, no, después lo vemos, discutimos, pero después... Entonces, lo mejor es prever claramente el régimen de responsabilidad. Y después, bueno, después cuando les toca un caso, ahí tienen que ver jurisprudencia y ver cómo viene fallando la jurisprudencia porque tiene muchos vaivenes la jurisprudencia a veces. Entonces, ver, bueno, ¿a qué se obliga? Se obliga, o mejor dicho, cómo está interpretando la jurisprudencia este tipo de obligaciones. Valentina. Sí, profesor, iba a preguntar, porque con todo lo que vimos, es todo incertidumbre. Pero para contestar una pregunta, ¿qué vendría a ser lo que tendríamos que responder? O sea, todas las posturas, todas las formas. No, yo no le voy a poner un ejemplo, no le voy a poner un caso ejemplificando algo y diga responda si es de medio resultado. Eso no les voy a poner, porque justamente si la clase estoy diciendo que es incierto, en todo caso les puedo preguntar qué es la obligación de medio y de resultado y en qué se basa, algo así. Pero no los voy a poner en un brete de que ustedes definan en un caso particular si la obligación, si responde por obligación de medios o de resultado o esas cosas. Eso es lo peligroso de la práctica a veces, porque puede estar, siempre, claro, hay una parte subjetiva, pero la idea es que no quede a mero criterio del profesor. Claro, yo tengo mis criterios y mi curso es mi curso, pero bueno,
tengo que tener objetividad también para reconocer que acá hay un problema, no es algo de preferencia del docente. Bueno, si no hay preguntas, nos vemos en la que viene con remedios ante el incumplimiento, que fue justo el cuadro que mencionaron hace un ratito. Hay dos cuadros de remedios ante el incumplimiento. Bárbaro, gracias. Gracias, profe.